Mis hermanos, este Salmo 1 es un salmo de sabiduría. Y sabe, su tema, o sea, el tema del Salmo 1 es tan grande como las Escrituras, tan grande como la Biblia. ¿Por qué? Porque habla de personas, habla de caminos y habla de destinos finales. Y este Salmo número 1 hace una separación de categoría espiritual. De hecho, si usted puede observar en el encabezamiento del Salmo número 1, sí puede ver que dice el justo y los pecadores. O sea, hace una separación de categoría espiritual. Los justos o el justo y los pecadores. Salmo número 1, versículo 1, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Precioso salmo, amén. Hermanos, vamos por partes. Bienaventurado, usted lo sabe y para los que no, se refiere al creyente que tiene un profundo gozo y contentamiento en Dios. Se refiere al creyente en Dios que tiene un profundo gozo, un contentamiento en el Todopoderoso. Recuerdan ustedes, hermanos, en Gálatas 5:22, mire que acabamos de ver algo al respecto. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y recordemos que el gozo no se debe fabricar. El gozo depende de las promesas divinas en las Escrituras. No depende de las circunstancias mi gozo. No fabricamos el gozo, no depende si hay música o no. Es importante, pero con un orden como Dios lo quiere. Pero mi gozo todo el tiempo en esta vida temporal va a depender, hermanos, todo el tiempo, ¿de quién? De las promesas del Todopoderoso. Y bienaventurado, hermanos, también significa, recordemos, feliz, dichoso, afortunado. Pero cuando decimos afortunado no se refiere a la suerte, como que somos felices por suerte. No. Afortunado quiere decir alguien que produce felicidad. Alguien que todo el tiempo está produciendo felicidad y gozo. Pero sabe, en este Salmo número 1, versículo 1, hay algo bien importante. Esta palabra bienaventurado aquí en el Salmo 1:1 significa estar en lo correcto. Estar en lo correcto. Y es muy importante, hermanos, gracias a Dios por su palabra, es muy importante entenderlo para poder entender todo el capítulo, que solamente son 6 versículos. Estar en lo correcto, bienaventurado. El hombre bienaventurado aquí, en este Salmo 1:1, es descrito como alguien que evita asociarse con los caminos que van los pecadores. Lo vuelvo a decir. Un hombre feliz es aquel que evita asociarse con los caminos por los que van los pecadores. ¿Sí? Ahora, ¿podemos relacionarlos con los incrédulos? O sea, ¿podemos relacionarnos? ¿Podemos tener alguna comunicación? ¿O no debemos relacionarnos en absoluto con los incrédulos? Sí podemos. Pero aquí camino, vamos a ir explicando. Aquí, hermanos, cuando dice, no anduvo en consejo, ni estuvo en camino, el hombre feliz no está en camino de pecadores. ¿Sí me sigue? Camino habla de una senda. Una senda. Vamos caminando. Una dirección. Una manera. Pero el justo, o sea, usted y yo, y recordemos que no somos justos por nuestras propias obras, somos justificados delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:21. Entonces,
camino, habla de una senda, habla de una dirección, habla de una manera. Y el justo, usted y yo, no vamos en la misma dirección que los pecadores. ¿O sí? No, es correcto. Entonces, por eso dice el versículo, ni estuvo ese hombre feliz, esa persona feliz que es en Dios, nunca está en camino de pecadores, no va en el mismo camino que los pecadores, no va en la misma senda que los pecadores, no va en la misma dirección que los pecadores. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Es un versículo muy conocido, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, aquí el término se traduce también malas compañías. Malas compañías. Es decir, con sus palabras o su ejemplo, las malas amistades, las malas compañías son una influencia corrupta para nosotros. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo, hermanos, estamos rodeados y podemos convivir con ellos. Me refiero en ese sentido de, tenemos que tener cierta comunicación con los incrédulos. De hecho, el domingo se nos predicaba. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Tenemos que ir a predicarles, pero no vamos en el mismo camino que ellos, no estamos en la misma senda que ellos, ni en la misma dirección que ellos. Por eso siempre les estamos predicando, vengan a Cristo, ¿verdad? Porque alguien un día a usted le predicó y hoy usted está en el camino verdadero, que es un solo camino, el camino de Cristo. Usted iba por otra senda, pero hoy está en la senda verdadera que es Cristo Jesús. Dice gloria a Dios. ¿Se goza por eso? Es una bendición, hermanos. Íbamos camino al infierno, a la condenación eterna, pero el Padre tuvo misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, las malas compañías, por supuesto que son una influencia corrupta. Es inevitable no tenerlas, o sea, no tener contacto. Y no estamos de alguna manera, porque algunos lo pueden pensar, es que mira, se creen los perfectos. Bueno, la Biblia dice que somos cartas leídas, abiertas por todos los hombres, los creyentes. Pero no se trata de eso, para la gente que todavía está con esa indecisión de si venir a Cristo o no. No, porque no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni aún uno. Somos malos, Cristo nos dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenos regalos a vuestros hijos. El único bueno es Dios. El Padre, nuestro Señor Jesucristo, es bueno. Amén. Ahora, hermanos, sin duda, el lenguaje impuro, pues, predomina, ¿verdad? Hoy tenemos padres de familia hablo padres que no son creyentes, ¿ok? Padres incrédulos que se dirigen a sus hijos con maldiciones. O sea, ya no le hablan ni siquiera por su propio nombre, ¿verdad? A su propio hijo. ¿No? ¿Está usted de acuerdo en eso? Porque yo lo he visto, lo he escuchado. Ya no le llaman ni por su propio nombre el papá hacia el hijo, hacia su hijo varón. Ya le dice de otra manera. Su propio hijo. Esto es terrible. ¿Está usted de acuerdo? Esto es terrible. Ahora, yo lo entiendo de alguien que es incrédulo, pero el que está en Cristo tiene el amor de Cristo, es una persona nueva, es una nueva criatura, debe hablarle con el lenguaje celestial, que es el de las Escrituras, no hay otro lenguaje. Entonces, los malos también tienen consejo, pero el justo no va a andar en ese consejo. Efesios 4:29, Efesios capítulo 4, versículo 29. Me detuve en esta parte, las palabras, ¿verdad?, que corrompen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, nos habla a los creyentes. ¿Sí dice así? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, aquí la palabra, ninguna palabra corrompida. Esta palabra corrompida significa descompuesta. Entonces, ninguna palabra descompuesta salga de nuestra boca. Aquí es una comparación. De hecho,
me parece que hoy en la mañana mi papá me decía en la mesa, almorzando, dice, ¿cómo es la Escritura? ¿Cómo es nuestro Dios que nos habla en analogías, nos habla en comparación de las parábolas para que podamos entender, hermanos? Y no hay realmente, para no decir, no hay excusa para decir, no entendí. ¿Cómo es bueno Dios, hermanos, para nosotros? Para que entendamos su palabra. Entonces, esta palabra corrompida significa descompuesta, como la fruta rancia o la carne putrefacta. ¿Qué sucede si usted tiene 5 manzanas en buen estado, pero pone una que no está en buen estado? Va a echar a perder a las demás. Ese es el ejemplo tan simple en este versículo. Simple me refiero tan sencillo de entender. Ninguna palabra descompuesta salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos de la palabra, vamos a hablar palabras de edificación. Vamos a dar buenos consejos, no malos consejos. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, hermanos, el lenguaje sucio, estamos hablando de malos consejos, los pecadores van en una senda corrupta, nosotros no, como justos, vamos en la senda de la verdad, hablamos la verdad. El lenguaje sucio nunca debería pasar por los labios de un cristiano. ¿Por qué? Porque es incompatible con la nueva persona que tenemos o que somos, con el carácter de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Está de acuerdo? Volvemos a leer Salmo 1:1. Bienaventurado el varón, ya dijimos bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ya dijimos. Y luego agrega, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí me sigue? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, la palabra escarnecer o del verbo es burlarse de alguien. Burlarse de alguien. Burla. Escarnecer. Ahora, los escarnecedores aman, los incrédulos, los escarnecedores aman sentarse con otros escarnecedores y criticar al pueblo de Dios, criticar las cosas de Dios, incluso, hermanos, blasfemar contra el mismo Dios y su santa palabra. A lo mejor algunos de ustedes, hermanos, yo era así antes de venir a Cristo. Yo me burlaba de los hermanos, de las hombres y mujeres que iban pasando por la calle con su Biblia. A lo mejor usted era uno de esos. Antes de venir a Cristo, a lo mejor usted se burlaba. ¿Verdad que sí? ¿Algunos? Qué esperanza es verdad que yo vaya a estar ahí. Pero bendito sea el Señor y a su misericordia, hermanos, que Dios le perdonó y a mí también para estar aquí en su casa. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Terrible, terrible. Entonces, ejemplo, estamos hablando en esta parte, última parte, ni en silla de escarnecedores, es decir, ¿qué le dicen, hermano? No, por ejemplo, familiares, amistades, etcétera. Incrédulos, ¿qué le llegan a decir? Nos han dicho y nos van a seguir diciendo. No le creas tanto eso de la Biblia. Y empiezan a burlarse. ¿De veras tú crees? Me da risa verlos cantar así. ¿Qué es eso? Se burlan de nosotros. ¿A usted le da vergüenza cantar, hermano? Alabar a Dios, quiero decir. ¿Usted es de los que ponen en su casa alabanzas? Y si llega un vecino, alguien, algún familiar, alguna amistad, usted, no, bájale, quítale, quítale. O sea, o que diga, no, que escuchen las alabanzas, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero sin embargo, hermanos, los escarnecedores siempre están burlándose. No es necesario ir a la iglesia. Eso se lo van a decir. Ahorita decíamos, los malos tienen consejo, pero es un consejo corrupto. Le han dicho a usted, búscate mejor una iglesia donde nada más vayas un día a la semana para que tengas oportunidad de hacer tantas cosas en tu vida personal. ¿Sí o no alguien le han dicho eso, hermanos, aquí? Sí, mire, algunos sí. Pero usted que es un creyente, que dice, hermano,
¿De dónde me sacó el Señor? Lo único que puedo hacer es alabarle el resto de mi vida, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, Efesios 5:16. No, mira, o búscate una iglesia donde no tengan la escuela dominical tan temprano, ¿verdad? ¿No? En nuestro caso, 9 de la mañana, y luego es las 10 de la mañana el culto general. No, búscate una iglesia donde ya casi creo que le quieran poner el culto a las 9 de la noche, ¿verdad? Quiere que le diga algo y usted lo sabe. No van a ir como quiera. No, somos mentirosos. Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre. Y eso somos nosotros. Hoy decimos sí, mañana decimos no sé. ¿Verdad? Oh, hermanos. Es terrible, hermanos, escuchar esto. Los escarnecedores siempre están criticando. Ahora, nosotros debemos estar sentados juntamente con ellos, que eso es lo que significa esta última parte de este versículo. Debemos sentarnos y condescender también a decir, si es cierto, ¿para qué voy tanto a la iglesia? Recientemente una hermana me decía, ¿verdad? En una plática, dice, me dolió tanto lo que me dijeron, dice ella. Y lo voy a decir, hermanos. Dice, me dijo una persona que es incrédula, que dice, yo estoy cero con Dios, dice, y menos con los pastores. Y usó esta palabra porque son unos pillos. Pues sí, duele. Pero hermanos, nosotros no pusimos la mirada en el hombre, puestos los ojos en Jesús, el que es perfecto, el que siempre va a tener el único consejo sabio para nuestra vida. ¿Qué nos hizo Cristo, hermanos, para decir no vengo? Nada, al contrario, nos perdonó, suficiente, perdonó mis pecados. Me salvó, me dio vida eterna. Por eso estoy aquí sirviéndole. Dice amén. Salmo 101, versículo 5, para aquellos que siempre están, Salmo 101, versículo 5, están escarneciendo, burlándose. Cuidado. Salmo 101, 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Sabe qué enseña este versículo? En el reino de Dios no se admite la calumnia ni la soberbia. Por si teníamos dudas. ¿Se puede imaginar un creyente que calumnia? No. Es un creyente que tiene el amor de Cristo, que perdona 70 veces 7. ¿Sí o no? ¿O se imagina que viniéramos aquí, hermanos, o donde usted está a calumniar? No, no levantemos falso testimonio, dice la Escritura. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Y es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas, toda la ley. El primero y el segundo mandamiento. Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. Es decir, el hombre espiritualmente feliz, el creyente, la mujer creyente, el hombre creyente, espiritualmente feliz, está caracterizado por la constante contemplación y asimilación de la bendita palabra de Dios. No solo para estudiarla, sino también para obedecerla. Meditar significa leer pensando. Leer pensando, es decir, voy a meditar en la Biblia, yo leo el Salmo 1, pero leo y reflexiono este Salmo. No solamente leer, ¿verdad? Recuerdo que en mis años de allá, ¿qué le cuento, verdad? Había un momento cuando pasaba el secretario de la escuela dominical y levantaba un reporte por todas las clases.
levantaba un reporte de cuántos versículos, cuántos capítulos habían leído, ¿verdad? Era parte del reporte, hermanos, que la asistencia, etcétera, ¿no? Y algunos 40 capítulos en las semanas. Y yo siempre pensaba, yo decía, bueno, pues es mejor, eso pienso yo, a lo mejor el hermano tenía una capacidad tremenda para leer 40 y reflexionar los 40, ¿verdad? Yo no, yo preferiría leer unos 6, 7 capítulos o 5, pero si ¿sabes qué? Entendí, reflexioné en esto, medité en estos capítulos, ¿verdad? A menos que diga, hermano, nomás leo uno, pero es el Salmo 119, ¿verdad? Ah, bueno, si usted reflexionó en ese, pues está muy bien. Ahora, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo les hago unas preguntas. Aquí surge una pregunta o varias. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué le hace feliz a usted? ¿Qué le emociona a usted? ¿Qué te emociona? Esta es una buena manera para ver lo que es importante para usted. Si el placer personal, o sea, las cosas placenteras, esa es la única cosa que a usted o a mí nos hacen felices, entonces somos unas personas que, volvemos al versículo 1, no estamos en lo correcto. Si yo digo, a mí me hace feliz traer el café más caro, es más, déjame lo compro y subo la foto, ¿verdad? Y la publico. Miren, café marca fulana de tal. Sabe igual que el que hacemos en casa, pero traes la marca ahí. Mira, tremendo el cafezón, ¿verdad? Si a ti te hace feliz, ojo, va a decir, entonces no debo comprar. O sea, no es el punto, no sé si me estoy explicando. Si tú piensas que eso es lo que te hace feliz, el día que yo tenga el mejor carro, la mejor casa, y ya no estoy contento con esta casa, quiero 3, 4 pisos, el día que tú te enfoques en eso, no estamos en lo correcto. Salmo 1:1, lo acabamos de ver. Si al estar con su familia, sus amigos, usted se deleita, pues eso puede ser mejor, pero aún nos quedamos muy cortos. Escuche, para el justo, para el creyente, su delicia está en la ley de Jehová. Gloria a Dios. Todo el tiempo, decíamos hace un momento. Podemos meditar, hermanos, en esa delicia de la palabra de Dios. ¿Estaremos meditando todo el tiempo en la palabra de Dios? Les quiero dar algunos versículos al respecto de meditar en la palabra de Dios todo el tiempo. Si verdaderamente nuestra delicia es la palabra, se va a ver manifestado en todas mis acciones, en todo lo que hago durante el día, qué publico, qué hablo, qué digo, qué comento con la gente. Es una constante asimilación, contemplación de la palabra. Siendo niño con uso de razón, hay cosas que a uno se le quedan muy grabadas, a otras que no. Pero de pronto escuchaba entre broma y broma, a mí no me gustaba eso, aún siendo niño. Decían, hermano, ¿tiene sueño? No puede dormir. Lean la Biblia, mire, se le cargan mucho los ojos de sueño. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Si esta palabra, hermanos, el autor de esta palabra sigue vivo y seguirá vivo por los siglos de los siglos. Su palabra es viva, no es palabra muerta. Salmo 63, versículo 6. Salmo 63, versículo 6. Cuando alguien está en su cama, ya para dormir, o estado ahí, ¿verdad? Cuando me acuerde de ti en mi lecho, lecho es cama. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Ahora, aquí vigilia, alguien que se haya despierto o en vela durante la noche, la madrugada, usted. Hermanos, hay personas que están enfermas y no pueden dormir por alguna situación, por algún dolor en su cuerpo. Ahora, nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos conoce, Él sabe de lo que usted está padeciendo. Dios se compadece de nosotros, dice amén. Y a lo mejor hay hermanos que no han podido, o sea, no pueden dormir, hermanos, no pueden conciliar el sueño. De pronto las preocupaciones, hermanos,
Basta cada día su propio afán. Mientras estemos en este cuerpo temporal, vamos a seguir preocupándonos por las propias compromisos de familia, etcétera, de trabajo. Eso es inevitable. Y de pronto el sueño se nos va. ¿Sí o no? ¿A quién se le ha ido el sueño muchas veces, verdad? Bueno, cuando me acuerde de ti, de entrada, apenas usted se despierta en la madrugada o dice, no he podido dormir, ¿usted qué hace? Usted y yo. Usted sabe su respuesta. ¿Voy a la palabra o voy a...? Ya sabe, ¿no? No, es en serio, hermanos. Usted dice, Señor, ayúdame. Me acuerdo de ti en mi lecho cuando medito en las vigilias de la noche. Hermanos, ¿qué hacemos cuando estamos en esa vigilia? Salmo 119, 15 y 16. Salmo 119, versículos 15 y 16. Léalo conmigo el 15 y el 16. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es decir, el salmista reflexionaba constantemente en las Escrituras. Acosté en su cama, en mi lecho. Voy a contemplar, voy a estar en esa contemplación de las Escrituras. En tus mandamientos meditaré, reflexionaré, consideraré tus caminos, no el camino de los pecadores. Me regocijaré en tus estatutos. Por eso el gozo no depende de las cosas, ni de la música, ni de las circunstancias. Escuche, me regocijaré en tus promesas, en tus estatutos. Al único y sabio Dios, hermanos, no hay nadie como Él. Imagínense que el Señor hubiera dicho, te vas a gozar solamente cuando puedas cantar, que eleves tu voz, y que hay de las personas que tienen la imposibilidad para poder hablar, no emiten voz. Pero hay creyentes, hermanos, que tienen esas incapacidades físicas, pero su corazón está gozoso porque meditan en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Es decir, usted en la noche, si no podemos dormir o algo, descansar, deja meditar Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Eso es meditar en mi lecho, en mi cama. La ley de Jehová está su delicia. Salmo 145, versículo 5. Salmo 145, 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Mire que estamos en este Salmo 1, es el tema de hoy, Salmo número 1, pero estamos en esta parte, en su ley, medita. Y estamos viendo algunos versículos respecto a meditar. Bueno, el tan conocido y multicitado Josué 1:8. Nunca, es el mandamiento, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leer pensando. Ahora, ¿cuántos han leído esta última palabra? Hemos leído, todo te saldrá bien, amén. Queremos esa promesa, ¿verdad? Todo, hermano, todo me salga bien. Escuche, esto significa, el principio central de todo te saldrá bien, el principio central es, entiendo y aplico las escrituras en todo momento para caminar bien. Lo vuelvo a decir, entiendo, leo para entender, pero aplico lo que he entendido, o sea, las escrituras las aplico en todo momento para caminar bien. Para no andar como en la senda de los malos, en la senda de los pecadores. Escuche, el justo, o sea, el creyente, solamente tiene la palabra de Dios en su mente 2 veces al día. El justo solamente tiene la palabra de Dios en su mente 2 veces al día y noche. Nada más.
Eso cubre todo. Hay hermanos que buscan predicadores de sana doctrina, aclarando. Y todo el tiempo están viendo predicaciones. Gloria a Dios. ¿Están escuchando la palabra? Eso es todo el tiempo. Meditar. Las Escrituras. Salmo 1. Volvamos al Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, 3. Salmo 1, versículo 3. Es el tema de hoy. Salmo capítulo 1. Lo estamos viendo verso a verso. Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, hermanos, el árbol, cuando dice árbol, en el Antiguo Testamento, un árbol verde era símbolo muy idóneo de bendición. Un árbol verde era símbolo de bendición. Ahora, cuando dice plantado, significa trasplantado. Mire el ejemplo, por eso decíamos hace un momento, los ejemplos. Los árboles no se plantan a sí mismos. El ejemplo tan simple, tan sencillo. ¿O los árboles sí se plantan a sí mismos? Bueno, como tampoco los pecadores se transportan o se trasplantan a sí mismos al reino de Dios. O usted y yo por nuestras propias obras vinimos al reino de la luz. Entonces, ¿será como árbol plantado? ¿Quién? Versículo 1 y 2, el hombre feliz, dichoso, afortunado, el que tiene en su ley, en la ley de Jehová medita y de día y de noche. Bueno, ese hombre, ese creyente, ese hombre, esa mujer creyente, será como un árbol plantado, como un árbol trasplantado al reino de Dios. O sea, la salvación es una obra soberana de Dios, una obra de gracia. Por lo tanto, nosotros no nos trasplantamos a sí mismos al reino de Cristo, sino porque Dios quiso el Padre. Colosenses 1:13, solamente para dar a respaldar. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, el Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y aquí esta expresión nos ha librado, es algo hermoso, hermanos. Viene del verbo que significa traer cerca o rescatar. Dios el Padre nos rescató, nos trajo cerca, nos liberó del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de Jesucristo. Dice amén. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí estábamos usted y yo. Entonces, seremos como árbol plantado, pero aquí hay algo maravilloso. Dice, será como árbol plantado, Salmo 1:3, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este Salmo 1:3 fue citado de Jeremías 17, versículo 8. Jeremías 17:8. Observen este versículo, hermanos. Jeremías 17:8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no volverá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En otras palabras, si nos apropiamos de los recursos de Dios abundantes, tendremos una vida de productividad, una vida temporal. Pero hay algo importante. El árbol está junto a corrientes de aguas. No está en un lugar seco. Esto denota que siempre ese árbol está tomando agua y nunca se secará, siempre estará produciendo fruto. San Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la olvidan y la reciben. Pero luego agrega, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Este versículo, escucha hermano, estamos hablando del árbol que está junto a corrientes de agua y da fruto. O sea, nosotros. Este versículo marca continuidad. Continuidad, es decir, el creyente
Todo el tiempo recibe, entiende y obedece la palabra de Dios. En otras palabras, el creyente siempre está dando fruto. Nunca deja de dar fruto. Siempre. No se queja. De hecho, es uno de los principios para los que son pastores en las Escrituras. Dice, hermanos, que se tiene que hacer todo sin queja. Es decir, el que es pastor, el que es maestro, el que es predicador, tiene que hacer todo para la gloria de Dios sin quejarse. Nada. No esperando nada a cambio. Solamente esperar una sola cosa, la recompensa allá en los cielos, no aquí. Por eso el hombre espiritualmente feliz, decíamos, ¿qué te hace feliz? ¿Las cosas materiales? Segunda de Corintios 4, 18, cuando dice que las cosas que se ven son temporales, nada más para confirmar. Sí, ¿verdad? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son... Imagínense que usted y yo dijéramos, somos felices, hermano, porque trae un camionetón. ¡Pum! Sales aquí. ¡Pum! Se chocó la camioneta, el carro. ¿Y dónde quedó tu felicidad? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si mi tesoro está en la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, todo se acabará, pero su palabra no pasará, su palabra permanece para siempre. Salmo 1:4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, veníamos hablando de bienaventurados, felices, dichosos, los que asimilan, tienen delicia en la palabra de Dios, que son como árboles plantados que junto a corrientes que siempre producen fruto, su hoja es verde, o sea que siempre está produciendo fruto. Aquí a partir del versículo 4 hay un giro abrupto de estar con los bienaventurados, ahora cambiamos a los malos. ¿Me sigue? Tamo. Son como el tamo. El tamo es un liviano contenedor alrededor del grano, que debe ser quitado antes que el grano deba ser molido. El tamo. El tamo era lo suficientemente liviano como para ser separado del grano. Hay que separarlo, el tamo, del grano. Esta es una imagen verbal del Antiguo Testamento tomado del tiempo de la cosecha, para indicar que el tamo no es de interés, no interesa, es carente de valor y que no vale más que para ser desechado el tamo. Observen la comparación. Tamo intrínsecamente significa sin valor, muerto, sin servicio, sin sustancia y fácilmente llevado por los malos, por el consejo de los malos, versículo 1, por los, ¿cómo dijimos? Los burladores, los escarnecedores, se deja llevar. Sí es cierto. ¿Para qué buscar una iglesia que, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Hay una grande diferencia entre ser árbol y tamo. ¿Usted qué quiere ser? Pero diga, árbol plantado junto a corrientes. El Señor Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Él es el agua viva. No hay dos aguas, Él es el agua viva. Salmo 1:5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, los escarnecedores, los que se burlan ahorita de Jesucristo, aparentemente se burlan de nosotros, sí, pero se están burlando de las cosas santas de Dios. ¿Para qué tanta iglesia? No vayas tanto a la iglesia, no es necesario, búscate otra iglesia, etcétera. No te fanatices tanto. Cuidado, hermanos. ¿Sabe dónde van a terminar ellos? Versículo 6. Por tanto, es una enérgica conclusión de que los impíos, los burladores, los escarnecedores no serán aprobados en el día del juicio de Dios. Acuérdense, los libros fueron abiertos, ¿se acuerdan de ese tema? Y ya sabemos el resultado desde ahorita. Serán hallados culpables y serán condenados eternamente.
¿Alguien quiere ser burlador? ¿Quiere ser escarnecedor? ¿Quiere irse tras el consejo de los malos? ¿O quiere estar en la contemplación, en esa delicia como cantábamos en el primer canto? En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra solamente una vez a la semana. ¿Delicias a tu diestra? Díganlo, hermano, los esperaba. ¿Están dormidos? Para siempre. Imagínense que mi gozo dependiera. Gerardo, hoy vas a predicar, vas a enseñar, pero nomás van a ir 3. No. Y se van a conectar -5. No. ¿Por qué me quitas el gozo, Señor? No, Señor, yo quiero la concurrencia. Mi gozo depende de que un día voy a estar delante del Señor y quiero dar cuentas, quiero ser como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza la palabra, usa la palabra, hermanos, bien. No sé usted, ¿y usted? Amén. Salmo 1:6. Vamos cerrando. Es el último versículo, Salmo 1, versículo 6. ¿Sí me sigue? ¿Están aquí, hermanos? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. ¿Se fijan el cambio que dimos del versículo 4 al 6? Venimos hablando de los buenos, felices, afortunados, dichosos, los que meditan el árbol plantado, y de repente malos, injustos, perecerán. Por eso decíamos al inicio en la introducción, este salmo, hermanos, tiene 2 categorías, los justos y los pecadores. Al decir Jehová conoce, no solo se refiere a su omnisciencia, porque Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, sino que Jehová conoce, es decir, la intimidad personal y la relación que Dios tiene con sus justos. O sea, Él sabe cuántas veces ora usted, hermana, al día, cuánto tiempo toma usted. Él sabe cómo lo hago yo, cómo lo hace usted. A eso se refiere. Yo conozco a cada uno de mis hijos, dice Dios. Los malvados perecerán. Un día en el camino del malo, o el camino del malo, la senda del malo, la dirección del malo, o sea, en la dirección que va, acabará en la ruina. Y no ruina material, el infierno, la condenación eterna. Por eso le damos gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad, hermanos? No porque seamos buenos, sino porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Y ahora nos tiene aquí, hermanos, para que le alabemos y le sirvamos de todo corazón. Concluyo, hermanos. Salmo 1. Solo hay 2 clases de personas, justos y pecadores. Este Salmo 1 comienza con bienaventurados y acaba con aquellos cuya senda perecerá.